¿Alguna vez te has parado a pensar si la Biblia realmente aprueba la cremación? Este es uno de los temas más controvertidos entre los cristianos de diferentes denominaciones. Muchos creen que enterrar el cuerpo es la única forma correcta y aceptable ante Dios, mientras que otros afirman que la cremación no interfiere con la resurrección. Pero ¿esta certeza se basa en la palabra de Dios o en las tradiciones humanas? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el destino del cuerpo después de la muerte? Muchos cristianos pueden estar cometiendo un grave error al decidirse por la cremación sin siquiera darse cuenta de las implicaciones espirituales de esta elección. ¿Qué pasaría si te dijera que esta decisión podría impactar directamente la resurrección? Puede que a algunos les parezca un detalle insignificante, pero hay aspectos bíblicos que pocas personas consideran antes de elegir entre cremación y entierro. Puede que estés tomando una decisión sin saber toda la verdad, y esa verdad puede cambiar por completo tu perspectiva sobre el asunto. Hoy vamos a profundizar en las Escrituras para revelar la respuesta de la que pocos hablan. ¿La Biblia aprueba la cremación? ¿Hay algún pasaje que condene o prohíba esta práctica? ¿Qué pasa con los que fueron incinerados el día del juicio? Son preguntas que generan muchas dudas, y más que eso, despiertan temores sobre el destino del alma y el cumplimiento de la promesa de la resurrección. Si ya perdiste a un ser querido y fue incinerado, ¿esto afecta tu salvación? Si un cristiano opta por la cremación, ¿eso significa que puede ser excluido de la resurrección del último día? Son dudas reales que perturban la mente de muchas personas y que necesitan respuestas claras, directas y, sobre todo, basadas en la Biblia. Después de todo, ¿qué espera realmente Dios de nosotros cuando hablamos del destino del cuerpo después de la muerte? El tema de la cremación ha cobrado aún más relevancia en los últimos años, ya que esta práctica se ha vuelto cada vez más común. En muchos países, la cremación ha superado ya al entierro tradicional. Pero, ¿este cambio cultural tiene apoyo bíblico? ¿Estamos simplemente adaptándonos a los tiempos modernos, ignorando los principios espirituales establecidos por Dios desde la antigüedad? ¿Nos da la Biblia alguna guía clara sobre cómo debemos tratar el cuerpo después de la muerte? Muchos cristianos sienten miedo al pensar en este tema. Después de todo, si la Biblia habla de la resurrección de los muertos, ¿cómo puede sucederles esto a los que han sido cremados? ¿Es Dios capaz de restaurar un cuerpo reducido a cenizas? ¿Existe algún impacto espiritual para quienes eligen la cremación? Si la respuesta a estas preguntas está en la Biblia, ¿por qué tan poca gente habla de ella? Precisamente por eso este vídeo es tan importante. Si alguna vez ha tenido preguntas sobre la cremación y la resurrección, si alguna vez se ha preguntado si podría afectar su destino eterno o el destino de alguien a quien ama, entonces debe observar hasta el final. La respuesta puede sorprenderte y cambiar completamente tu visión sobre el tema. Y he aquí una advertencia. Existen muchos mitos y creencias falsas sobre la cremación en los círculos cristianos. Algunas iglesias sostienen que la cremación es un pecado imperdonable, mientras que otras dicen que no hay ningún problema. Pero, ¿cómo saber cuál de estas opiniones está realmente alineada con la palabra de Dios? Hoy aportaremos claridad a este tema y responderemos las preguntas más frecuentes sobre la cremación y la resurrección. Entonces, si quieres descubrir la verdad que pocos dicen, si quieres saber cómo esta elección puede impactar la eternidad y si quieres entender de una vez por todas lo que enseña la Biblia sobre el destino del cuerpo después de la muerte, quédate conmigo hasta el final. Porque vayamos ahora directamente a la respuesta que muchos evitan dar, pero que podría cambiar tu visión de la vida después de la muerte. Si la resurrección ocurre hoy, ¿tendrán un destino diferente a aquellos que fueron cremados? Quizás estés tomando una decisión sin conocer toda la verdad bíblica, y esto podría impactar tu eternidad. No corras ese riesgo. Dale me gusta a este vídeo ahora para que este mensaje llegue a más personas y, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás respuestas que muchos evitan, pero que pueden cambiar tu visión sobre el destino del alma. Ahora, vayamos directo a lo que realmente enseña la Biblia sobre la resurrección de los cremados, porque esta respuesta podría definir su futuro eterno. Si la resurrección ocurriera hoy, todos los que alguna vez vivieron en la tierra resucitarían al juicio final. Miles de generaciones, personas de todas las edades, volverían a la vida ante el poder de Dios. ¿Pero qué pasa con los que fueron cremados? ¿Podría ser que sus cenizas simplemente se perdieron en el tiempo? ¿Puede Dios restaurar un cuerpo que ha sido reducido a polvo por el fuego? Esta es una duda que atormenta a muchos cristianos, porque la Biblia habla claramente de la resurrección de los muertos, pero no menciona directamente la cremación. Y es precisamente esta brecha la que deja lugar a tantas interpretaciones e incertidumbre. El temor de que la cremación pueda interferir con la promesa de la resurrección ha llevado a muchas personas a preguntarse, si yo o un ser querido somos cremados, ¿podré aún resucitar? Esta duda surge porque, en la tradición cristiana, el entierro siempre ha sido la práctica más común. Desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos que los siervos de Dios fueron sepultados.
¿Pero significa esto que Dios no acepta la cremación? ¿O será que lo más importante para él no es el estado del cuerpo, sino la fe y la condición del alma? Muchos predicadores evitan hablar de este tema, y quizás por eso tanta gente lleva dentro de sí este miedo. Después de todo, la Biblia nos habla claramente de la resurrección de los justos, del poder de Dios para restaurar todas las cosas, pero nunca encontramos una prohibición directa contra la cremación. Entonces, ¿por qué esta práctica todavía causa tanta controversia entre los cristianos? Esto se debe a algunas interpretaciones bíblicas, y principalmente, a una tradición que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos. Pero, ¿es esta tradición realmente un mandamiento divino o simplemente una costumbre humana? Otro punto que suscita gran preocupación es el impacto espiritual de la cremación. Mucha gente se pregunta, ¿puede la cremación afectar el destino del alma? ¿Qué pasa con los que fueron cremados en el momento de la resurrección? ¿Dios los reconocerá? ¿Podrá restaurarlos por completo? La respuesta está en el propio poder de Dios. Después de todo, si Él creó a los seres humanos del polvo de la tierra, ¿tendría alguna dificultad para restaurar un cuerpo, independientemente del estado físico en el que se encuentre? Piensa en cuántas personas murieron en incendios, naufragios, tragedia. ¿Dios no lograría resucitarlos porque sus cuerpos fueron destruidos? Si miramos las Escrituras, vemos que Dios no está limitado por la materia. En el Apocalipsis leemos que el mar entregará a los muertos que están en él, es decir, incluso aquellos que han desaparecido por completo, cuyos cuerpos nunca han sido encontrados, resucitarán. Esto significa que Dios no depende del estado del cuerpo físico para cumplir su promesa. Lo que define la resurrección no es el método por el cual el cuerpo fue tratado después de la muerte, sino la soberanía de Dios y su promesa de vida eterna a quienes creen. Entonces, ¿por qué tanta gente todavía cree que la cremación puede ser un problema? Lo cierto es que esta creencia tiene sus raíces en un miedo antiguo, la idea de que el cuerpo necesita permanecer intacto para poder restaurarse. Pero cuando analizamos la Biblia, nos damos cuenta de que Dios no pone esta limitación. La resurrección no es un proceso natural, sino un acto divino, un milagro. Y si es un milagro, entonces nada es imposible para Dios. La gran pregunta que debería estar en el corazón de todo cristiano no es la cremación o el entierro, sino la fe en la promesa de la resurrección. Al final del día, ¿qué es lo que realmente le importa a Dios? ¿Está más preocupado por lo que le sucede al cuerpo o por el destino del alma? Esto es exactamente lo que debemos entender para no cometer el error de dar más valor a la tradición que a la verdad bíblica. Y ahora quiero saber de ti, ¿crees que la cremación puede afectar el destino eterno de alguien? ¿Alguna vez ha tenido esta pregunta o conoce a alguien que esté experimentando este problema? Deja tu comentario abajo. Y si se te ha pasado por la cabeza esta pregunta, escribe en los comentarios, ¿es pecado elegir la cremación? Entendamos juntos lo que realmente enseña la palabra de Dios sobre este tema. Si la Biblia dice que del polvo viniste y al polvo volverás, ¿importa realmente el método por el cual el cuerpo vuelve al polvo? Esta es una de las mayores interrogantes que surgen cuando hablamos de cremación y resurrección. Muchos cristianos viven con este dilema, tratando de comprender si la elección de la cremación puede afectar de alguna manera su destino eterno. Pero cuando miramos las Escrituras, vemos que Dios siempre ha tenido control absoluto sobre la vida y la muerte, y nunca ha estado limitado por el estado físico del cuerpo humano. En 1 Corintios 15, 42-44 encontramos la promesa de un cuerpo glorificado en la resurrección. Pablo describe la transformación de los cuerpos de los creyentes, diciendo que lo que se siembra corruptible resucitará incorruptible. Esto significa que el cuerpo físico, tal como lo conocemos hoy, no será el mismo en la resurrección. Dios tiene el poder de transformar lo que ha sido destruido, de restaurar lo que se ha perdido y de conceder una nueva forma de existencia a quienes le pertenecen. Pero si sabemos esto, ¿por qué todavía hay tantas dudas sobre la cremación? Parte de esta inseguridad proviene del hecho de que, durante siglos, la tradición cristiana ha dado prioridad al entierro. Pero, ¿esta práctica fue establecida por Dios como un mandamiento o simplemente se convirtió en una costumbre religiosa con el tiempo? Cuando miramos Eclesiastés 12, 7, encontramos una confirmación adicional de que la esencia del ser humano no está en el cuerpo físico, y el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que el cuerpo vuelva a convertirse en polvo de cualquier forma, ya sea por descomposición en la tumba o por el fuego de la cremación. Lo que realmente importa es el destino del espíritu, no la materia que algún día dejaremos atrás. Pero hay algo aún más profundo que debemos considerar. Cuando Jesús resucitó, no necesitó que su cuerpo fuera preservado de una manera específica. Venció la muerte y recibió un cuerpo glorificado, mostrando que Dios no está limitado por las leyes físicas que conocemos. Si la resurrección depende únicamente del poder de Dios, entonces no hay manera de que un método humano como la cremación pueda impedir este milagro. Incluso aquellos que murieron hace siglos,
cuyos cuerpos ya se han convertido en polvo, serán restaurados el día del juicio. Dios es capaz de reunir cada partícula, cada molécula y cumplir su promesa de resurrección. Aún así, la pregunta sigue resonando en la mente de muchos. Si yo o un ser querido somos incinerados, ¿podré aún resucitar? La duda no es sobre el poder de Dios, sino sobre la forma en que Él elige llevar a cabo su obra. Si Él ya ha declarado que resucitará a los muertos, ¿por qué algunas personas todavía creen que la cremación puede ser un obstáculo? Esto sucede porque a menudo confundimos prácticas culturales con principios espirituales, y es por eso que necesitamos profundizar en la palabra para comprender lo que realmente está en juego. El temor de que la cremación pueda interferir con la resurrección puede ser un reflejo de nuestras limitaciones humanas. No podemos imaginar cómo Dios hará esto y por eso creamos teorías para tratar de comprender algo que está mucho más allá de nuestro alcance. Pero la verdad es que la Biblia no establece una norma obligatoria para el tratamiento del cuerpo después de la muerte. Lo que ella enfatiza, una y otra vez, es la promesa de resurrección para quienes creen. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cree que la cremación puede afectar la resurrección? ¿Alguna vez has tenido esta pregunta o conoces a alguien a quien le importe este tema? Escribe en los comentarios, ¿es pecado elegir la cremación? Realmente quiero saber tu opinión sobre este tema. A lo largo de las Escrituras vemos que el entierro siempre ha sido la práctica más común entre el pueblo de Dios. Abraham, considerado el padre de la fe, se propuso enterrar a su esposa Sara, comprando un terreno específico para este propósito, como se describe en Génesis 11 y 19. Moisés, uno de los líderes más grandes de la historia bíblica, no dejó su cuerpo expuesto ni cremado, sino que fue sepultado por Dios mismo, según Deuteronomio 34, 5-6. Y el mayor ejemplo de todos, Jesucristo, también fue sepultado, puesto en un sepulcro, como consta en Mateo 27, 59-60. Estos informes muestran un patrón claro de entierro, pero ¿significa esto que Dios prohíbe o condena la cremación? Si miramos detenidamente la Biblia, notaremos que existen algunas referencias a la cremación, pero en contextos muy específicos. Un ejemplo está en 1 Samuel 31, 11-13, donde los cuerpos del rey Saúl y sus hijos fueron quemados después de su muerte. ¿Pero por qué hicieron esto? En esa situación, sus cuerpos eran recuperados después de haber sido profanados por los enemigos, y la cremación era una forma de afrontar la degradación de los cuerpos, seguida de un entierro digno de sus huesos. En otras palabras, la cremación no se utilizaba como sustituto del entierro, sino más bien como un medio para preservar la dignidad de los muertos. Sin embargo, hay pasajes donde se asocia la cremación con el juicio divino. En Amós 2, 1, Dios condena a los moabitas porque quemaron los huesos del rey de Edom hasta reducirlos a ceniza. ¿Pero cuál fue el problema en este caso? El contexto aquí no es la cremación en sí, sino el acto de falta de respeto y profanación contra un líder muerto, algo que Dios consideró un acto de desprecio y venganza. El error de los moabitas fue la intención detrás de la cremación, no el acto en sí. Ante estos pasajes surge una pregunta importante. ¿La cremación siempre ha sido vista negativamente en la Biblia o depende del contexto y la intención? Si la cremación fuera pecado, ¿por qué no encontramos una prohibición clara en la ley mosaica? ¿Por qué no hay ninguna instrucción directa de Dios que ordene que los cuerpos solo puedan ser enterrados? Son preguntas esenciales que muchos cristianos deberían hacerse antes de condenar esta práctica sin suficiente base bíblica. El hecho es que la Biblia enfatiza la resurrección como un acto del poder absoluto de Dios. Independientemente de lo que le suceda al cuerpo físico, ya sea por descomposición en la tumba o por cremación, el Señor tiene la capacidad de restaurarlo completamente en el día del juicio. Si Él puede resucitar a quienes murieron hace miles de años y cuyos cuerpos se han desintegrado por completo, ¿no podría restaurar a quienes fueron incinerados? Lo que vemos en las Escrituras no se centra en lo que le sucede al cuerpo después de la muerte, sino más bien en el destino del alma y la promesa de la vida eterna. A menudo, el miedo a la cremación proviene de la idea de que, para que se produzca la resurrección, el cuerpo debe estar intacto. Pero esto no tiene sentido cuando analizamos los relatos bíblicos. Dios siempre ha demostrado su poder absoluto sobre la materia, desde la creación del hombre del polvo de la tierra hasta la resurrección de Lázaro, cuyo cuerpo ya se encontraba en descomposición. Si Él puede llamar a la vida a aquellos que ya no tienen un cuerpo visible, ¿por qué la cremación sería un obstáculo? Ante todo esto, quiero saber tu opinión. ¿Cree que la cremación puede afectar la resurrección? ¿La forma en que se trata el cuerpo después de la muerte tiene un impacto espiritual? Escribe en los comentarios, ¿es pecado elegir la cremación? Y comparte tus puntos de vista sobre este tema. Si analizamos el poder de Dios a lo largo de la Biblia, nos daremos cuenta de que Él nunca estuvo limitado por las condiciones físicas o el estado del cuerpo humano. Desde la creación demostró su autoridad absoluta sobre la materia, formando al hombre del polvo de la tierra y dándole vida. Entonces, si Dios creó a los humanos del polvo,
puede restaurar cualquier cuerpo, independientemente de lo que le haya sucedido. Ya sea por descomposición natural, incendios, naufragios o incluso cremación, nada escapa al control de aquel que tiene dominio sobre todas las cosas. Aún así, muchos cristianos tienen la duda: ¿Dios haría una diferencia entre los que fueron enterrados y los que fueron cremados? ¿Podría el método por el cual el cuerpo vuelve al polvo alterar el plan divino de la resurrección? El gran problema aquí no es la cremación en sí, sino la forma en que interpretamos la promesa de Dios. La resurrección no depende del estado del cuerpo, sino del poder de Dios. Él es quien da vida y Él es quien restaura. Desde los tiempos bíblicos, muchos cuerpos se han deteriorado por completo, han desaparecido en el fondo de los océanos, han sido consumidos por el fuego en tragedias o han quedado reducidos a huesos y polvo. La Biblia nos enseña que, en el día del juicio, Dios llamará a la vida a todos los muertos, resucitando a los que le pertenecen, sin importar lo que haya pasado con sus cuerpos terrenales. Entonces, ¿por qué la cremación sería un problema? Si Dios tiene el poder de restaurar incluso los huesos secos, como vemos en la visión de Ezequiel, ¿por qué no pudo restaurar a los que fueron cremados? Muchos olvidan que, a lo largo de la historia, innumerables cristianos han muerto en incendios, explosiones, naufragios y desastres naturales. ¿Dios los olvidaría simplemente porque sus cuerpos fueron destruidos? Si la resurrección se limitara al estado físico del cuerpo, esto significaría que aquellos que murieron de manera trágica no podrían resucitar, y esto va en contra de todo lo que la Biblia enseña sobre el poder absoluto de Dios. Jesús mismo dijo que en el último día los muertos oirán su voz y saldrán de sus tumbas. Pero para aquellos que no tienen tumbas, ¿Dios no cumpliría su promesa? Por supuesto. La resurrección es un milagro y no una reconstrucción biológica basada en las condiciones físicas del cuerpo. El error de muchos es pensar que el plan de Dios está limitado por las reglas de la naturaleza humana. Cuando miramos las enseñanzas de la Biblia, vemos que el enfoque de la resurrección está en la transformación completa del cuerpo, no en la preservación del cuerpo terrenal. Pablo habla de esto en 1 Corintios 15, 42-44, explicando que el cuerpo natural será sembrado corruptible, pero resucitará incorruptible. En otras palabras, lo que importa no es lo que sucede con el cuerpo físico en el presente, sino la nueva forma glorificada que Dios dará a quienes creen. Aún así, muchas personas cargan con este miedo y dudas, por lo que es necesario aclarar este tema. Después de todo, si la Biblia no impone un mandamiento específico sobre el destino del cuerpo después de la muerte, ¿estamos hablando de una cuestión de fe o simplemente de una costumbre humana? Es aquí donde surge una importante reflexión. ¿Deberíamos basar nuestras decisiones en la tradición o en la verdad bíblica? La cremación no es un concepto moderno, ya existía en los tiempos bíblicos, y si Dios quisiera prohibir esta práctica, habría dejado un mandamiento claro al respecto. Pero lo que encontramos en la Biblia es silencio sobre este tema, lo que nos lleva a creer que el destino del cuerpo no es un factor determinante para la salvación. Ante todo esto, quiero saber tu opinión. ¿Cree que la cremación puede afectar la resurrección? ¿Alguna vez has tenido esta duda o conoces a alguien que teme que esto pueda interferir con su destino eterno? Comente a continuación. Muchos cristianos murieron en incendios, explosiones, naufragios. ¿Dios los olvidaría? Realmente quiero saber qué piensas sobre este tema. Si miramos el mensaje central de la Biblia, nos daremos cuenta de que Dios nunca pone el énfasis en el cuerpo físico, sino en el alma. Lo que le importa a Dios no es lo que le sucede al cuerpo, sino la condición del alma. La vida en la tierra es pasajera, el cuerpo se desgasta, enferma y eventualmente regresa al polvo, como dice Génesis 3 y 19. Pero, ¿qué pasa con el alma? ¿A dónde va? Esta es la verdadera pregunta que debería estar en el corazón de todo cristiano. La Biblia habla del entierro de varios personajes importantes, como Abraham, Moisés e incluso Jesús, pero no encontramos ninguna declaración directa que diga que el entierro es un mandato divino y que cualquier otra práctica está condenada. Sin embargo, vemos muchos pasajes que hablan de la eternidad, de la salvación, de la importancia de la fe y de la vida espiritual. Y esto nos lleva a una reflexión mucho más profunda. La verdadera pregunta no es ser incinerado o enterrado, sino ¿dónde estará tu alma en la eternidad? Muchas personas se preocupan tanto por cuestiones externas que acaban olvidándose de lo más importante. Se preguntan si la cremación puede impedir la resurrección, pero no preguntan si su alma está preparada para lo que viene después de esta vida. ¿Le importa realmente a Dios si un cuerpo es enterrado o incinerado cuando el verdadero enfoque de la Biblia es la redención, el arrepentimiento y la vida eterna? Por supuesto, el cuerpo es importante, pero es solo una parte temporal de nuestra existencia. La Biblia enseña que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, porque lo que es corruptible debe revestirse de incorruptibilidad. En otras palabras, la transformación que Dios hará en el día del juicio no depende de la condición del cuerpo físico, sino de su soberanía y el cumplimiento de su promesa. Si este tema tiene sentido para ti y si esta pregunta ya se te ha pasado por la cabeza, quiero saber tu opinión.
¿Cree usted que la cremación puede interferir con la resurrección? ¿Alguna vez has reflexionado sobre dónde estará tu alma en la eternidad? Comenta aquí. Lo que le importa a Dios no es lo que le sucede al cuerpo, sino la condición del alma. Tengo muchas ganas de leer tu respuesta. Si reflexionamos sobre la promesa de Dios y la esencia del plan de salvación, nos daremos cuenta de que la resurrección no está condicionada al estado del cuerpo, sino al poder absoluto de Dios. A lo largo de la historia, innumerables cristianos han visto sus cuerpos destruidos por diversas razones, ya sea por persecución, incendios, guerras o desastres naturales. ¿Dios los dejaría fuera de la resurrección solo porque sus cuerpos no fueron preservados? La respuesta está en la naturaleza misma de Dios, que no está limitado por la materia, el tiempo o las circunstancias humanas. Cuando la Biblia nos enseña acerca de la resurrección, no impone ninguna restricción sobre lo que sucedió con el cuerpo físico, pero enfatiza que aquellos que pertenecen a Dios serán transformados y revestidos de incorruptibilidad. La gran preocupación de los cristianos debería ser menos sobre cómo será tratado el cuerpo después de la muerte y más sobre la eternidad. Después de todo, Dios conoce a cada persona por su nombre y no depende de la integridad física del cuerpo para cumplir su promesa. Si Él puede traer a la existencia lo que no existe, si puede restaurar lo que se ha perdido, entonces la cremación no representa una barrera para el cumplimiento del plan divino. El enfoque de la Biblia está en el destino eterno del alma, no en cómo se desecha el cuerpo después de la muerte. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cree que la cremación puede afectar la resurrección? Comenta aquí abajo. Conozco este mensaje habló a tu corazón. Si en algún momento sentiste que Dios te tocaba a través de este vídeo, entonces no fue coincidencia. Dios tiene un propósito en cada aprendizaje que recibimos, y si esta palabra trajo claridad a tu vida, te invito a continuar este viaje con nosotros. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo como este. Aquí buscamos respuestas bíblicas a las dudas que muchos evitan, siempre basadas en la palabra de Dios. Sé que has llegado hasta aquí. Quiero saber si llegaste al final de este mensaje. Comenta ahora. Mi esperanza está en la resurrección. Al escribir esto, no solo fortaleces tu fe, sino que también ayudas a que este mensaje llegue a más personas. Y antes de irte, no olvides dejar un me gusta. Esto es muy importante para que este mensaje se difunda y toque más vidas. Y ahora, sigue aprendiendo. El siguiente vídeo ya está apareciendo en tu pantalla. Haz clic y míralo porque profundizará aún más en lo que aquí hablamos. Sé que este vídeo le brindó claridad sobre la cremación, pero el siguiente vídeo lo profundizará aún más en este tema. Hay verdades sobre la resurrección y el destino de quienes fueron cremados que pocos conocen, pero que la Biblia revela con precisión. Hay detalles esenciales que pueden transformar tu comprensión de lo que realmente sucede con el alma y el cuerpo después de la muerte. Si la cremación no impide la resurrección, ¿cómo serán los cuerpos glorificados de los reducidos a ceniza? La Biblia ya ha respondido esta pregunta, y el próximo vídeo que aparece en su pantalla le mostrará exactamente eso. Míralo ahora y descubre lo que poca gente dice sobre este tema. Nos vemos allí.